Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Esperamos que ustedes se gocen y disfruten la palabra de Dios como yo se las interpreto todos los días, esperando que ustedes de verdad la compartan con sus amigos y la hagan suya también. Lo que yo hago todos los días es reflexionar sobre el misal de la Iglesia Católica, que a mí me parece tan asertivo y tan perfecta, porque todos los días tienen un tema diferente, pero que las tres lecturas del día son consecutivamente consecuentes, o sea que se relacionan la temática los unos con los otros, y eso es lo que me parece más rico de la Iglesia Católica. ¿Por qué me gusta leer el misal de la Iglesia Católica? Porque me da miedo tomar la Biblia por mi propia cuenta y leer pasajes bíblicos creyendo que lo que voy a decir es la verdad y que lo que yo diga así es, cuando puedo estarme equivocando en lo que leo. Es muy peligroso, y esto lo tengo que decir, es muy peligroso leer la Biblia por su propia cuenta, porque al leerla por mi propia cuenta puedo estar cometiendo errores, y entonces la Biblia no se me convierte en un instrumento de salvación, sino en un instrumento de perdición, al leerla equivocadamente. Por eso debemos dejarnos guiar por otras personas que han leído y conocen la Biblia. Y en el caso mío, yo estoy viéndome todos los videos del Padre Luis Toro y mantengo pendiente de todo lo que él dice y de cómo él apologéticamente escudriña, desmenuza las escrituras para encontrar el sentido de lo que está escrito allí. Recuerde, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través mío. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad, y eso que está escrito en la Biblia, que es la verdad, te puede llevar a la salvación o te puede llevar a la condenación. Y recuerden esta frase terrible que yo también a veces la he dicho. Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los condene, la palabra. Por lo tanto, quien no le hace caso a la palabra y la reflexiona y la tergiversea equivocadamente, Dios mío bendito, esa misma palabra te va a llevar a la condenación. Esto que yo estoy diciendo es algo muy delicado. Por eso yo sigo insistiendo en el tema de la obediencia. Debemos obedecer. Jesucristo fue eso lo que le dijo a sus discípulos: vayan, prediquen, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. No a que ustedes hagan lo que a ustedes consideren. Es que a mí me parece que no hay que bautizar niños, entonces como a mí me parece, entonces no vamos a bautizar niños. No, es que a mí me parece que la Virgen tuvo más hijos, porque ahí dice en la Biblia que María no conoció a José hasta que se casó con él o algo así, y entonces la Virgen dejó de ser virgen. Los hermanos de Jesús son hijos de María, porque aunque la Biblia no diga que son hijos de María, no importa, pero dice que son hermanos de Jesús, y si son hermanos de Jesús, pues se presupone que si son hermanos de Jesús, son hijos de María y José. Pero todo eso, cuando uno lo lee equivocadamente y lo cambia, puede llevarte a la condenación. Es lo que yo estoy diciendo. Ojalá la gente escuche lo que yo digo. Pero sin embargo, si no escuchan, no pasa nada. Porque Jesucristo dice: el que quiera oír, que oiga. El que quiera escuchar, que escuche. Porque la palabra de Dios tampoco es para todo el mundo. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Génesis 46. 1, 7, 28, 30. Puedo morir después de haberte visto en persona. Bueno, este es como el final de la historia de José en los sueños, que la hemos leído esta semana en 3 resúmenes muy bonitos. Este sería el último de los resúmenes de esa historia de José. En aquellos días Israel, para los que no saben quién es Israel, en un pasaje bíblico le dice Dios a Jacob: Jacob, de ahora en adelante te vas a llamar Israel. Jacob es el papá de José, pero de ahorita en adelante se te vas a llamar Israel. Por eso aquí nombran a un Israel. En aquellos días Israel, con todo lo suyo, se puso en camino.
Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: Jacob, Jacob. Respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto. Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob envió por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir después de haber visto tu rostro y que vives. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Nosotros hemos venido escalando en estas últimas 2 semanas unas historias muy bonitas. Empezamos con Abraham, la historia de Abraham y Sara. Empezamos con Abraham y Jacob, por allá, Jacob no, y Lot, hermanos, cómo se repartieron las tierras. Abraham le dijo a Lot, si tú echas para la derecha, yo echo para la izquierda, pero si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha, pero escoge tú. Y luego se cuenta la historia de Abraham, cómo Dios le prometió un hijo, cómo se adelantó Sara y le entregó a su criada, y tuvieron un hijo, Abraham y la criada, y como Dios le dijo que no, que ese no era el hijo que él había prometido, que iban a ser uno de su raza, de su credo, de su estirpe, y por eso Sara como a los 100 años vino a tener un hijo que se llamó Isaac. Luego contamos la historia de Isaac con su esposa, ay Dios mío bendito, porque se me olvidé, Raquel, tengo otro nombre, pero ya me acordaré. Y cómo nacen 2 hijos de Isaac, Esaú y Jacob, y cómo hay una pelea allí. Isaac viejito termina echándole la bendición a Jacob, después de que la bendición era para Esaú, pero Raquel no, ay, ya estoy que lo digo, lo engañó, y la bendición que tenía para Esaú, Isaac terminó dándosela a Jacob. Jacob es bendecido por Dios, y Jacob es este hombre que aparece acá. Tiene 12 hijos. De esos 12 hijos hay 2 predilectos. Entre esos 2 predilectos está José. Y José es el escogido por Dios, digámoslo así. Luego los hermanos lo venden a los egipcios y se lo llevan como esclavo a Egipto, y allí José en su sabiduría prospera, termina descifrándole los sueños al faraón de las vacas gordas y las vacas flacas, 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna, y cómo el faraón escoge a José para que él sea el administrador de todo Egipto, el segundo al mando, y logra hacer prosperar Egipto en comparación de los pueblos vecinos que aguantaron hambre y tenían que ir a comprarle el grano a Egipto. Y ahí es cuando Jacob aparece con sus hijos, que los manda a Egipto a comprar grano porque están aguantando hambre. Ellos van, no reconocen a José. José sí los reconoce a ellos, pero él les pone una prueba, y luego que ellos ponen la prueba de Rubén, que tenían que traerle al hijo menor, a Rubén se lo traen, y ahí es cuando él les dice, Rubén se les destapa a ellos y les dice: yo soy José, al que ustedes me vendieron, al que ustedes vendieron hace 20 años, pero que ahora él comprende por qué sucedió todo eso. Dios lo tenía predestinado para ese momento, y por eso los perdona, y dicen: ahora estamos bien acá, vaya y traigan a mi padre Jacob, y lo traen para acá. Y ellos se van a traer a Jacob, que es llamado Israel. Israel en esta historia aparece de que él va en Berseba
y reza, ora al Señor para decirles si es correcto que ellos abandonen la tierra de Canaán, la tierra de Israel, para irse para allá, para Egipto. Y Dios en un sueño se le aparece y le dice que sí, que debe hacerlo, que lo haga. Dios ya tiene como que todo predestinado. Si en 20 años tenía predestinado lo que le iba a pasar a José, ahora viene una predestinación mucho más grande, que es la de que Jacob va a tomar la decisión de irse para Egipto y luego van a pasar 400 años con la venida de Moisés, donde va a tener que Dios ir a rescatar a ese pueblo porque está siendo esclavizado por Egipto. Eso es una cosa pues que seguramente esta semana lo vamos a seguir leyendo, la historia de Moisés y todas esas cosas. Hoy termina esta historia y es que Jacob se va para Egipto a abrazar a su hijo, que es José, que hace 20 años no lo había visto y él lo hacía muerto. Y ya ven ustedes qué historia tan linda, cómo José, hijo agradecido, va y lo recibe y hay esa emoción y esa alegría de volver a ver al papá y todas esas cosas. Eso siente uno esa alegría que le dan ganas hasta de llorar ver una historia tan bonita. Pues bien, hoy prácticamente concluimos esa historia de cómo José termina abrazado con su papá Israel o Jacob, y cómo a partir de ese momento van a ser felices. Seguramente que mañana saltaremos 400 años y comenzaremos a vivir la historia de Moisés, digo yo, pero eso lo tiene ya la Iglesia Católica organizado a tal de que nosotros entendamos todo esto tan bonito. ¿Ustedes entendieron esta parte? Yo creo que sí, es una historia muy bonita. No podemos dejar a un lado el mensaje bíblico que es, o teológico, que es la misericordia de Dios con todos los hombres que le obedecen. Y Dios ha hecho que Jacob, que era un hombre obediente, le pasará todo esto, pero al final lo restituye con alegría y le da tierras, lo manda para Egipto a disfrutar hasta que muera. Y como José, siendo un hombre obediente, le fue bien a pesar de su sacrificio, a pesar de haber sido esclavizado, a pesar de todo esto, termina también siendo el segundo al mando de una nación como Egipto. Entonces esa historia es muy bonita y no podemos dejar olvidar la misericordia de Dios en todo esto. Vamos a leer el Salmo que es continuación o maneja el mismo tema de esto primero que hemos manejado. Escuchemos el Salmo, es un resumen. El Señor es quien salva a los justos. Confiad en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempos de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. ¿Sí ven que es continuación de lo que acabamos de escuchar? De esa historia maravillosa de Jacob y de José. Ni siquiera de los hermanos. Los hermanos nos enseñaron una historia de maldad cuando vendieron a José, y esos malvados terminaron sufriendo y recibiendo su propio castigo por la maldad que cometieron, pero luego reciben el perdón de José y el perdón de Dios por la maldad que cometieron. De cierta forma uno podría decir cómo Dios utiliza a los hombres para sus propios propósitos, cómo esos hermanos que habían sido odiosos con José, que lo vendieron, cómo termina Dios perdonándoles, porque José es el dador de la misericordia en ese momento y termina perdonándoles a ellos porque entienden que todo fue obra de Dios para un propósito, y el propósito era salvar a Canaán, unir a ese pueblo y llevarlos a Egipto durante 20 años. Vamos a continuar entonces aquí con otro texto, con este evangelio que es el culmen de las tres lecturas. Mateo 10, 16, 23. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que os mando como ovejas entre lobos.
Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así haréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá. Lo que tenéis que decir, no seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una pregunta que yo me hago, y seguramente que muchos de ustedes se hacen, es ¿cómo Dios a través del tiempo existe y sigue siendo Dios? ¿Cómo han pasado miles de años y Dios suena como si fuera ayer? Esta historia de José sucedió hace muchos años atrás, miles de años atrás, y suena como si la historia la hubiésemos vivido nosotros personalmente. Y como José, que vivió hace miles de años, suena como si fuera cualquiera de nosotros, como si ese personaje nosotros mismos lo encarnáramos o quisiéramos ser esos. Lo mismo el padre, Jacob, suena a nosotros como papá. José como hijo suena a nosotros como hijo. Los hermanos desgraciados que vendieron a José suena como muchos hermanos de nosotros que son envidiosos y son coléricos y son groseros y patanes y de todo. Como esas generaciones de hace miles de años atrás suenan en este momento como si fuera ahora. Y es que en esta historia nos cuenta eso, que nosotros debemos evangelizar la palabra de Dios. A mí me gusta mucho el Salmo 18, que dice que el día le habla al día y la noche le susurra a la noche, la palabra de Dios. Y esa palabra que aún hoy nos suena tan increíble, sonará dentro de 1000 años igual de increíble, y han venido sonando increíble en todas estas generaciones que han desaparecido. Eso sí nos dice: vayan y sean prudentes como las serpientes y mansos como los corderos, porque todo el que hable de Dios lo van a atacar, lo van a perseguir. Dando gracias a Dios por mí, que yo estoy acá en este estudio hablando de la palabra de Dios, y a veces me asomo así a la puerta a ver si va a entrar algún malandrín a hacerme daño o alguna cosa, porque yo hablo de la palabra de Dios. Y no, dando gracias que en este tiempo podemos predicar la palabra de Dios, y no como en ese tiempo que todo el que predicaba la palabra de Dios era perseguido, encarcelado. A muchos los matarán, a otros los juzgarán y los matarán, pero el Señor nos hace no una advertencia, sino que nos da una luz de esperanza y nos dice: no se preocupen por lo que ustedes vayan a decir. El Espíritu Santo hablará por ustedes y les dirá lo que tienen que decir. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Actúen siempre en la verdad, en la justicia. Actúen siempre en el nombre de Dios, y el Espíritu Santo los guiará y les enseñará qué decir. Eso le pasó a Jacob, eso le pasó a José, a ellos dos. Siempre actuaron por el camino de la verdad, se ajustaron a las normas, a los mandatos de Dios, siempre tuvieron por delante a Dios como su Señor, y Dios lo exaltó. Es lo que está diciendo el Salmo. El Salmo está diciendo exactamente eso. Vuelvo a leerles rápidamente eso. Confiad en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempos de sequía, en tiempos de hambre se saciarán.
apártate del mal y haz el bien. Toda persona que obre en rectitud, en el bien, amando a Dios sobre todas las cosas, yendo a misa, comulgando, perseverando en la justicia, en el bien, Dios no lo abandona. Dios no lo abandona y lo hace prosperar. Ese es el secreto. Qué secreto tan fácil, pero también qué secreto tan difícil, porque recordemos que hay un demonio que nos ataca todos los días con pecados. Pero si Dios dice, a usted asista a misa, mantenga comulgando, confiese a toda hora sus pecados, y Dios le mandará ese espíritu para que te protejas en las adversidades y en las dificultades y en todos los momentos. Aquí Dios nos lo está diciendo de esa manera. Concluyo entonces con Mateo. Dice aquí: todos os odiarán por mi nombre, el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Desaparecen las generaciones. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, pero también estamos llamados a la muerte. Desapareceremos nosotros y vendrán otros aclamando la palabra de Dios. Ahora 100 años esta tierra no era de nosotros, ahora 50 años esta tierra no era de nosotros, ahora último es que venimos a predicar la palabra de Dios, pero luego nosotros desapareceremos y vendrán otros hijos quizás que prediquen la palabra de Dios, porque así Dios nos escoge. Quizás yo estoy hablando en estos momentos y es el Espíritu Santo que se revela en mi boca para decir todo lo que estoy diciendo. ¿Ustedes entendieron esto tan bonito? Un mensaje: hablen de Dios todo el tiempo, comulguen con Dios todo el tiempo, perseveren en el bien todo el tiempo, y Dios los bendecirá a ustedes y a su familia. Eso le pasó a Jacob. Jacob bendijo a Dios, estuvo con Dios, le bendijo a su familia, tuvo unos hijos muy malos, pero a pesar de eso bendijo a José, y José terminó sacando adelante este pueblo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.